Época prehispánica. Los mayas crearon una civilización que, a través de los siglos, experimentó una serie de cambios. Formaron grupos diferenciados por su posición económica, por su trabajo o actividad principal y por su pertenencia a determinadas familias dentro de la estructura religiosa y política. Edificaron maravillosas obras arquitectónicas. Elaboraron excelentes piezas de joyería, escultura y alfarería. Por otra parte, realizaron observaciones astronómicas de las que dejaron constancia e inventaron y diseñaron un sistema calendárico de gran precisión. Aunque no contaron con animales de carga y tiro para el desarrollo de su trabajo, ni con vehículos rodantes e instrumentos metálicos para la práctica intensiva del comercio. Combinaron múltiples posibilidades de transporte a través de ríos, costas, senderos e incluso construyeron anchas y largas calzadas de piedra. Su economía se basaba en la agricultura y principalmente en el cultivo del maíz. Además de este grano, su alimentación se complementaba con chile y jitomate. Dentro de su artesanía destaca la cerámica, que fue su aportación al mundo mesoamericano. Fabricaban principalmente tres tipos de figuras: barro, café con rasgos y adornos al pastillaje. Las de barro crema pulido y las hechas con decoración polícroma y pulidas. De acuerdo al estudio de las figurillas, se descubrió que la gente de este pueblo usaba bragueros y cintas, probablemente sandalias, y se adornaban con collares, brazaletes y orejeras, así como con tocados. La guerra fue un importante valor en la religión y en la sociedad mexica. En el ejército mexica destacaron dos órdenes militares: los caballeros águila y los caballeros jaguar. Al interior del templo mayor, antiguo centro ceremonial de los mexicas, se encuentra el recinto de los caballeros águila. Esta divinidad se identificaba también con el sol, tenía que nacer cada mañana y necesitaba de la sangre para alimentarse. Los guerreros muertos en batalla acompañaban al sol en su recorrido diario, al igual que las cihuateteo. Los mexicas dominaron una zona muy amplia en Mesoamérica. La organización militar fue crucial para emprender las campañas de conquista. Los pueblos sometidos pagaban tributo a los mexicas. De esta forma, la guerra fue un elemento central en su economía. El Tepochcay era la escuela a la que los jóvenes asistían para aprender las artes guerreras. Un texto recopilado entre los indígenas durante la época colonial nos cuenta lo que aprendían. Cuando han comido, comienzan otra vez a enseñarles cómo usar las armas, a otros cómo cazar, cómo hacer cautivos en la guerra, cómo han de tirar la cerbatana, o arrojar una piedra. Todos aprendían a usar el escudo, la macana, cómo lanzar el dardo y la flecha mediante la tiradera y el arco. También cómo se caza con la red y cómo se caza con cordeles. Durante la época prehispánica los aztecas tenían los llamados Tepochcay y Calmecac, en donde asistían los hijos de los nobles a tomar clases mujeres y hombres por separado. El Tepochcay era el de la clase media y baja, mientras que el Calmecac era para la clase noble. La familia, núcleo básico de la sociedad prehispánica. México, al igual que en la actualidad, la familia prehispánica fue la base de las sociedades mesoamericanas, pero estuvo marcada por una distinción más contrastante de roles a partir de las actividades, como lo demuestran las representaciones que al respecto existen en diversos códices como el mendocino. En aquella época había, como ahora, diferenciación de sexos por las labores. Y en las láminas del códice se da cuenta de ello, así como del respeto que los ancianos recibían en la sociedad y las familias como parte fundamental de su conocimiento. Bajo esa concepción, en el seno de la familia las mujeres educaban a las hijas, mientras que los varones instruían a los hijos, y durante todo ese proceso de enseñanza informal niños y niñas aprendían las conductas adecuadas y diferentes para cada sexo. En otras culturas prehispánicas, como la maya, la célula básica de la sociedad fue también la familia, desde donde se instruía a los más jóvenes en el vínculo con lo sagrado, que incluía conocimientos como los colores, plantas, animales o números. El papá era el jefe de la familia, dedicado principalmente a la agricultura, y la mamá, como siempre, como sucede entre los indígenas actuales, en la cocina, haciendo las tortillas. Nunca es posible ver a un hombre echando tortillas, sin embargo sí en la cacería. Religión prehispánica renace en el siglo XXI. La religión tenía un papel fundamental en la sociedad, el gobierno, la administración, comercio, legislación, la política, la educación, el arte y la guerra en las culturas prehispánicas.
Las religiones prehispánicas más remotas, estaban fundamentadas en el culto a los fenómenos naturales que prodigaban la subsistencia alimentaria, la agricultura con dioses como Huehueteotl, dios viejo del fuego, Tlaloc, dios del trueno, y el agua, Quetzalcóatl, dios creador del maíz, del hombre y del sol, que fueron objeto de culto. Una vez cubiertas sus necesidades alimentarias básicas, agricultura, los panteones prehispánicos fueron añadiendo deidades y cultos nuevos, fueron enriqueciendo su cosmogonía, sofisticando sus creencias. Sobre todo en las culturas pertenecientes al período clásico y posclásico que, al tener oportunidad de especializarse en gran diversidad de actividades, cobró importancia el culto a dioses guerreros siempre enfocados a engrandecer su territorio de poder. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Coyolxauhqui, Xipetotec, Coatlicue, etc. Las ciudades-estado de mayor importancia, tenían grupos sacerdotes que influían directamente en la población de sus pueblos y los que fueron anexando por medio de conquistas bélicas. Los gobernantes, eran preparados para dirigir los destinos de su pueblo desde una estricta formación sacerdotal y religiosa. El arte prehispánico, tenía un carácter religioso y educativo. Las festividades importantes se realizaban también en torno a su religión. Sus calendarios y principales conocimientos, eran justificados como enseñanzas de sus dioses, así como sus rituales, el destino que tenían al nacer y su función que desempeñarían en la vida. También la muerte de los naturales tenía una relación directa con su religión. Como verás, las sociedades prehispánicas hacían de su religión una filosofía de vida, actividad y muerte. En la época prehispánica los valores eran fundamentales y se transmitían por medio oral. Aunque no eran estrictos, la paz y el orden social eran de gran importancia, y respetados. Ellos básicamente se valían de la agricultura y la ganadería, ya que eran sus únicos recursos, que manejaban de ellos dependía su subsistencia en las familias. Se dirigían por la moral, así demostramos que los valores eran muy importantes. Sometían a los niños a crueles castigos según su economía, podían ser monorrimos y polígonos. Los niños eran educados desde los 3 a 15 años por el padre, o la madre. Les enseñaban tareas domésticas sencillas y conforme fueran creciendo, las tareas eran más pesadas. Ellos tenían la oportunidad en entrar a 2 escuelas según su posición. Entre ellos la religión surgió, por curiosidad de la vida y la muerte.